So all the honor and glory to our Father today. And today we will be giving a message to be able to give the glory to our Father today and to be able to just be there. Así es, y vamos a comenzar ahora con la enseñanza que nos trae Daniel, en el nombre poderoso de Jesús, parados en la brecha, levantando un vallado de protección y oración para que la iglesia siga en fidelidad. So the main central focus of our message today will be some of the tactics that the enemy does and how we were able to maintain our faith throughout those times. Y el objetivo de la enseñanza a continuación para la audiencia de quienes le temen y aman al Señor es que conozcas las tácticas con las cuales engaña el enemigo y que podamos resistirlo en el nombre de Jesús, sometiéndonos únicamente al Señor y no a estas tácticas. That's right. If you have your Bibles with you, we will be reading a lot of verses today. Si tienes tu Biblia, tu cuadernito, hay muchísimos versículos porque únicamente la verdad del Señor es la que trae libertad. And my wife loves Bible verses. Y mi esposa, si hay algo que ama, es que le enseñen con escritura. That's right. So in 2 Thessalonians chapter 2, verse 9 to 10, the point one of our message is how one of the devil's tactic is he fools you. Y una de las primeras tácticas ahí para que anotes es que a través de sus engaños nos viene a entontecer. No sé si esa es una palabra, pero nos viene a hacer tontos, en otras palabras. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses. Deception, or you could say. Como a engañarnos. Ajá, Fool. Estoy buscando una traducción para fool, ahí si alguien la tiene en el chat. Pero vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo del 9 al 10. Dice aquí, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. So we see here on this verse, if you look very carefully in verse 10, it says he will use every kind of evil deception to fool those on their way. Ya encontré la traducción. Se encuentra justamente en el versículo 10. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar. Entonces, el primer punto, la primera táctica es a través del engaño. To fool what? To lead to our own destruction. ¿Y para qué nos engaña? ¿Para qué es esta táctica? Para que vayamos rumbo a la destrucción. So if you also read with me here in Matthew chapter 23, verses 23 to 24, Acompáñame también a Mateo capítulo 24 del versículo 23 al 24. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. No se dejen engañar. that's right. You know, the reason why I put this as number one for today's sermon is that I was talking to my wife the other day before we were actually starting the Medio Vigilia. Y el motivo por el cual puse este como el primer punto es porque antes de haber organizado esta media vigilia, estaba conversando con mi esposa, o sea, yo. And my video mentioned, and my wife mentioned to me that there are people who are giving testimonies of how much their life has been transformed or imperfect or in peace because they're living in the satanic convention. Y es porque comenzamos a
encontrarnos con videos que hablaban de testimonios de personas que decidieron seguir las tinieblas y que salían testificando cómo sus vidas habían cambiado. We know how strong testimonies are. Y sabemos cuán poderosos son los testimonios. And when people hear these kind of testimonies, they get fooled into believing that they're not believing in the right God, that they need to believe in another God like Satan himself. Imagínate un engañado testificando a un grupo de engañados lo que ese testimonio hará. And this is why we're here today, to give this word, because though in the scriptures it says that there is only one God, and to get to him we have to go through Jesus. Y por ello es que hoy estamos recordándote, reafirmando, sembrando la verdad en tu corazoncito, que solo hay un Dios verdadero, un camino, y se llama Jesucristo. So don't be fooled, as the scripture says, that Así Satan que will come no te and to fool dejes, us into believing the wrong things. no te dejes engañar. No te dejes engañar por el que viene con el objetivo de tu destrucción. He will come and give the false hope and miracles to make us believe that we are serving the right master. But at the end, it was the enemy. Él vendrá y dará falsas esperanzas, milagros para hacernos creer que estamos sirviendo al amo correcto, pero al final es el enemigo. We live in a world today that we can be easily fooled. This is why the Bible is in place, so that we are aware of the false teachings and miracles performed by the enemy. Y vivimos en un mundo el día de hoy en donde fácilmente somos engañados. Ahí en donde es importante estar leyendo la Biblia para estar conscientes, al conocer la verdad, estar conscientes cómo se ve la mentira. Look with me in Matthew chapter 7, verse 22 to 23. Vamos a la siguiente escritura, Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. So we see in this verse, and it's really important that we need to focus on this verse, because on Judgment Day, we will see that a lot of people will say, Lord, Lord, haven't we not done and things in your name, casting out demons and performed so many miracles in your name above all? But the Lord replied, I never knew you. Get away from me, you who breaks God's laws. Ponte a analizar exactamente lo que dice esta escritura. Viene a engañar los que están dentro de la iglesia, sirviéndole al Señor, ahí en donde sus obras estaban lejos de lo que habían confesado con su boca y creído con su corazón. A pesar de estar sirviendo, a pesar de estar llevando a cabo milagros y señales, prodigios en el nombre del Señor. He's talking about the false prophets, the false apostles, the false wannabe Messiah. Y eso es lo que nos advierte la Biblia, justamente de los falsos profetas, de los que hacen llamarse el Mesías, de los falsos apóstoles. Because their followers are also included because they are the head. Y vemos ahí que estos seguidores están buscando exactamente lo mismo del que los engañó. La honra para sí, la gloria para sí, el poder para sí. And that is why the Lord doesn't know you. Y por ello es que el Señor dice, yo no te Because of the conozco. false teachings. Hacedores del mal por esas falsas enseñanzas. This is why it is so important that we have a real relationship with our Lord, so that we would not be deceived from the enemy. Y amada iglesia, esta es la importancia, que tú tengas una relación personal con el Señor, no a través de maestros, de profetas, de pastores, de evangelistas.
una relación personal basada en la Biblia, en la lectura personal que tú estás teniendo, para que aún así cuando otros vengan y den un mensaje confuso, un mensaje lejos de la sana doctrina, tú puedas orar por ellos al tú darte cuenta que es contrario a lo que has leído a primera mano en tus tiempos personales con el Señor. So, point number 2, and one of the devil's tactic is that he's a liar. La táctica número 2 para que estés alerta, amada iglesia, y estés firme en fidelidad, es que la segunda táctica del enemigo son las mentiras. Punto número 2, las mentiras. I know that we already talked about this in our part 1 of the service that I have from the lies of the enemy. Yo sé So que I just want hablamos to de reiterate esto on it. en el primer día de la vigilia de intercesión, ayuno y adoración. Hablamos de la confusión, de la duda, del padre de la mentira. Por lo tanto, iré breve en este punto. You see, we read in John chapter 8, verse 44, that when he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies. Leímos en Juan 8:44 que él es el padre de la mentira, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. That's right. So the first time Satan appeared in the Bible in Genesis chapter 3, the first word on his lip were suspicious of the truth. He said, did God say that you shall not eat from the tree in the garden? And the second words on his lips were subtle falsehood. You will not die. Date cuenta en Génesis 3, en la primera aparición del enemigo en las escrituras, la primera vez que se aparece en Génesis 3, las primeras palabras de sus labios venían a causar sospecha hacia la verdad del Señor. ¿Con que Dios dijo que no comieras de eso? Esa pregunta retórica, esa duda a sembrar en nuestros corazones, para que pongamos en juicio si realmente escuchamos bien o si realmente fue lo que el Señor nos dijo. Luego dice, no comerás ningún árbol en el jardín. ¿Será que Dios dijo eso? La segunda parte de esta mentira la hace a través de una sutil falsedad. No morirás, no te hará daño. No es como Dios tan exagerado te lo está diciendo. You know, God always speaks the truth. Y sabes, Dios es muy claro en su verdad. And that's exactly what happened. Y es exactamente lo que pasó con Adán y Eva. When Satan says that you're not going to die, you're going to be okay, you won't be harmed. Cuando Satanás le dice a Adán y Eva, no vas a morir, no va a haber ningún daño, God kept his word. Dios permaneció firme en la And they surely advertencia. did die. Not physically, but spiritually. Y they did. verdaderamente sí murieron, no físicamente, pero sí espiritual. And that was the first fall of man. Y esa fue la primera caída del hombre. You know, John says that Satan has nothing to do with the truth Y Juan nos dice que Satanás no tiene nada que ver con la verdad, because there's no truth in him. porque en él no existe ni una onza de verdad. We are dealing with a instance of falsehood and deception from the enemy. Entonces, entendemos que a lo que estamos resistiendo en esencia es a la falsedad y la mentira. Okay. So the third thing that the enemy does is that he wears a disguise. La tercera táctica, amada iglesia, para que estés alerta, para que resistas. La tercera manera en cómo actúa el enemigo es que usa un disfraz. In 2 Corinthians chapter 11, verse 13 to 15 says, Acompáñame a 2 de Corintios 11, versículo del 13 al 15. yeah, you go ahead and read that. Vamos a leerlo aquí. Dice la palabra del Señor, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada.
Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los sirven también se disfracen de los siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. So we see here that Paul says that people are posing as apostles who are not. He explains like this: even Satan disguised himself as an angel of light. So it is not strange that his servant also disguised themselves as servant of righteousness. Entonces esto quiere decir, amados y hermanos en Cristo, que dentro de la misma iglesia, dentro de la congregación, hay siervos de Satanás de los cuales tenemos que estar alertas, disfrazados de siervos del Señor. My next point here I want to say is it's something really important, and this is something that we really need to look out for. And it says, so Satan has servants, right? And they profess enough truth to join the churches. And from inside of those churches, they teach what Paul called the doctrine of the demons. Escucha bien lo que estamos a punto de compartirte. Satanás tiene siervos que profesan suficiente verdad para unir a la iglesia a sus enseñanzas. Y desde el púlpito, desde adentro de la misma congregación, Pablo llama a estas doctrinas de demonios. So some of the testimonies that I have seen personally is that, my wife and I, we go to a church, and you obviously you meet friends, and I was a friend with one person, and we became close, that we even became business partners at one point. And he's going through tough times, and he was lost, which I didn't know. And eventually he left the church and believed in another God. I'm not sure what the name of those gods are, but it relates to the sun and moon god. And I noticed how when he followed this type of testimonies, he also tried to bring people. He was already inside of the church. He started bringing people over from the church over to his side of his beliefs are. This is what I mean, that we have to be careful, because we built a relationship with these kind of people, and eventually it can lead us to a destruction if we're not careful in what we do. Entonces Daniel cuenta una historia en donde nos congregábamos y uno de sus amigos cercanos, de los cuales aún llegaron a ser socios en uno de los tantos emprendimientos que Daniel trató de abrir y que claramente no era su llamado, él comienza a rebelarse contra la doctrina de la cual había dentro de esta congregación y decide seguir otra doctrina, como dice Pablo, de demonios, en donde veneraban la luna y las estrellas. Como ya se tenía una relación con Daniel de amistad, de compañerismo, de sociedad en este emprendimiento, trata de convencer y persuadir a Daniel. Y nos damos cuenta el tener cuidado, porque hay personas que llegamos a tener tanta afinidad, les llegamos a tener tal admiración, que son justamente elementos claves de los cuales el enemigo quiere usar para persuadirte a ti también. Right. So I want us to look here in 1 Timothy chapter 4 and verse 1. And you can see here, it says, now the Holy Spirit tells us clearly that in the last time, some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirit and teach those that comes from demons. Acompáñame a primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 1. Date cuenta de las advertencias que se ha dejado escrita para la amada iglesia del Señor. Advertencia contra falsos maestros. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. That's right. So, as we can see here, Jesus said that they will also be like wolves in sheep clothing. Jesús nos describe el disfraz que usan estos falsos maestros.
son lobos disfrazados de ovejas. This disguise can be a lot. I mean, it could be your business partner, it can be a leader of a church, it can be your best friend, it can be anyone, right? So it says here in Matthew chapter 7, verse 15, it says, be aware of false prophets who come in disguise as harmless sheep, but they're really vicious wolves. Entonces, esta advertencia que vamos a leer justamente Mateo capítulo 7, versículo 15, es una persona agradable, es una persona de la cual pareciera inofensiva. Mateo 7:15, el árbol y su fruto, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Date cuenta que aquí habla el árbol y su fruto. ¿Cómo podemos identificar estos falsos profetas? Por sus frutos. That's right. So we can identify the false prophets and the false teachings from the fruits, like my wife just said, which is a very good point. And the next point that I would like to also mention on one of the tactics that the enemy uses is temptation. La siguiente táctica del enemigo es la tentación. Anótala ahí para que no te agarre desprevenida, la táctica de la cual tenemos que resistir. So you see in Matthew chapter 4, verse 1 to 11, Matthew chapter 4, verse 1 to 11, which we will read later, says that he was not successful. Okay, the enemy was not successful to Jesus in the wilderness. He wanted him to abandon the path of suffering and obedience. Esta táctica, como vamos a leer más adelante en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, le apunta a que tú abandones el camino, la carrera de la fe. Y vamos a ver en esta escritura lo que hizo el enemigo con Jesús en el desierto, que quería que abandonara el camino de sufrimiento y la obediencia, que no le funcionó. But what really did work and what he was successful is to Judah in the last hour of Jesus' death. Luke chapter 22, verse 3 to 6. Lamentablemente, con el que sí funcionó esta táctica fue con Judas, la cual lo llevó a la muerte. And he was one of Jesus' 12 disciples. Siendo Judas uno de los más cercanos de Jesús, uno de los 12 discípulos. Acompáñame a Lucas capítulo 22, versículo del 3 al 6. Entonces, cuando venga una tentación, a esto le apunta, que te apartes del camino del Señor y mueras. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. You know, this verse, it's super important because Satan went to Judas, who was one of the most closest person to Jesus, and he used his weaknesses against him. And that weakness was money. Te voy a describir, dice Daniel, exactamente cómo la tentación actuó aquí. El enemigo estudió cuál era la debilidad de Judas. Encontró que su debilidad era el dinero. Al llevar a cabo su plan macabro para herir a Jesús, para traicionar a Jesús, usa a Judas, quien tenía esta debilidad, a través de ofrecer, ganarle, a través de darle dinero. And the funny part of the story is that who would trade money to give up Jesus? You know, I mean, if you put yourself in that situation, I'm sure a lot of us would not do it. But the enemy knew the heart of Judah. And at that moment of weakness, he was never always that weak, but it was just that moment in weakness towards money that he agreed to betray Jesus. But let me tell you something else.
then later, when after Jesus was crucified, he have lived with such regret and such remorse that he couldn't even believe what he has done, to the point where he killed himself. Ahora date cuenta, la pregunta podría ser, ¿quién va a traicionar a Jesús por unas monedas? ¿Quién estaría dispuesto? Y tú me podrías decir, bueno, ve, pero es que se tenía que cumplir la escritura. Pero ahora pongámoslo en el 2023. ¿Quién está dispuesto a traicionar a Jesús por unos minutos de placer en fornicación y adulterio? ¿Quién está dispuesto a traicionar a Jesús en una mentira insignificante? Y nos damos cuenta, aún cuando hemos sido engañados, cómo viene el redarguir a nuestro corazón. Y en el caso de Judas, quien no corrió de vuelta al Señor para recibir arrepentimiento, corrió de vuelta a lo que lo llevaría a la muerte. You see, in that moment, he thought that money would just solve his problem. Él pensó en ese momento que el dinero resolvería esos vacíos, esos problemas que He tenía. was living in that moment. Estaba viviendo solo por el momento. How many of us ¿Cuántos live in that moment se nos ha predicado? when the enemy come and present this beautiful temptation? Se nos ha predicado a través de esta hermosa tentación de tú solo vives una vez. Disfruta y aprovecha al máximo. I tell you, it's just temporary happiness. Y te digo y te repito, no es un gozo, una felicidad verdadera, es temporal y And- que trae un And it soon sufrimiento leads to destruction, to our death. que lleva a la And that's exactly destrucción what happened to y a Judas, la muerte. one of Jesus' 12 Y es lo disciples. que nos deja escrito la Biblia, que aún a uno de los discípulos de Jesús fue engañado. And it is so easy to fall into temptation. This Yes. is why Paul wrote in 2 Corinthians chapter 11, verse 3. Es tan fácil caer en tentación y por ello es que Pablo nos deja la siguiente instrucción en 2 de Corintios 11, versículo 3. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. What a powerful verse, because you see, Paul warns us against all this for his believers, and he feared that somehow our purity and our undivided devotion to Christ will be corrupted, just like it happened to Judah, just like it happened to at the beginning of time to Eve. Si el temor es el principio de la sabiduría, amada iglesia, en nuestro corazón debe de permanecer este temor de fallarle al Señor, que continuamente estemos escudriñando nuestros corazones y de pensamiento, obra o palabra hemos caído en tentación, que ese temor no se remueva de nuestro corazón, porque en el momento en donde nos confiamos, estamos en peligro, como lo dice 2 de Corintios 11:3. I want us to think about this verse right now. Piensa, medita en esta escritura. En Look what's este going on in the momento. world today. Date cuenta de lo que está sucediendo en nuestro mundo, alrededor del mundo hoy. Look what's going on in SatanCon. Date cuenta de lo que está pasando en este congreso que hoy termina. How many Christ-like followers, devoted Christians, attend to these events? ¿Cuántos cristianos probablemente terminaron convirtiéndose a este engaño? Ayer personalmente leímos el por qué muchos cristianos se volcaron al satanismo. How many leaders of churches or church followers have you know personally who have devoted themselves to Christ and later moved on to another false god? ¿Cuántos líderes de iglesias famosísimas en las redes nos hemos enterado que han renunciado a su fe en el cristianismo? I've seen pastors He visto who pastores forced or que manipulated their forzaron, congregations manipularon a sus to give up congregaciones everything that they have: house, cars, para bonds, que properties. entregaran todo lo que les pertenecía, sus casas, sus carros, sus cuentas bancarias. And the faithful believers follow and gave up everything. Y fueron ahí las ovejitas engañadas quienes lo rindieron todo al deseo desbordado de poder de ese lobo vestido de And the worst oveja. part of the whole thing, he ran away.
Y luego vemos la peor parte de todo, es que salió huyendo and left all those people without homes, y dejó a cada una de without esas transportation personas sin or casas, money sin because they believe in transporte, that miracle, what the pastor has said. porque creyeron en el engaño de lo que ofrecía el intercambio de esas riquezas. What I'm trying to say is that Lo que intento decir, amada iglesia, we have to abide by the warnings that the scriptures have told debemos us. de tomar muy en serio estas advertencias porque son para los tiempos de ahora And we que need to have a estamos spirit of viviendo. discernment El poder pedir continuamente un espíritu de because discernimiento, it is a spirit of discernment that the Lord porque es el will guide espíritu us de to the truth and discernimiento not lead us into the lies of the enemies. el cual nos va a guiar a la verdad y no nos va a permitir caer en el engaño de las mentiras. The fourth one is that the enemy uses the tactic is that he's an accuser. La siguiente táctica, amados del Señor, para que la notes y resistas en el nombre de Jesús. El enemigo es tu acusador. In Revelation chapter 12, verse 10 says that I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authorities of his Christ have come. For the accuser of our brothers have been thrown down, who accuse them day and night before God. Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 10, dice lo siguiente. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Now, I want us to really focus on this verse here. You see, Satan is defeated. That is for sure, and we all know that for a fact. But his accusation is not. Ahora, todos podemos estar de acuerdo en que Satanás ha sido derrotado, públicamente avergonzado y exhibido, como nos lo dice Colosenses. Pero sus acusaciones siguen vigentes. The devil has no authorization and he has no power over us. He has to go and present the case and accuse you for our sins or our actions in order for him to move on and to hurt us. Entonces, date cuenta cómo funciona esta acusación. El enemigo debe de presentar como tú has transgredido en pecado alguna de las ordenanzas del Señor. Se presenta delante del Señor y entonces pide derechos legales, pide permiso para lo único que sabe hacer, que es robar, matar y destruir. And this is so important because I want us to look here and that we can see that this happened with Job. You know, Te quiero compartir que esto fue exactamente lo que pasó con Job. so we see here that Satan said to God about us, right? So he goes and he accuses us, and he goes to God and goes, they don't really love you. They don't really benefit from you. You know, if you stretch out your hands and touch what they have, they will curse to your face. Look with me in Job chapter 1, verse 11. Entonces la acusación suena de esta manera. A ver, Dios, tu pueblo no te ama. Ellos lo que están buscando de ti son los beneficios y las bendiciones. A ver, quítales lo que más aman y a ver si no te maldicen. Acompáñame. Esto no lo estamos inventando con Daniel. Job, capítulo 1, versículo 11. Así que extiende tu mano. Quítale todo lo que tiene. Aquí está acusando a Job. Y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Before I continue on, we all know the story of Job. Ahora, antes que continúe, muchos sabemos la historia de Job. But those of you who don't, Pero para quienes no, y esto es un tema nuevo, I want to say that Satan went and accused
Job about, and what the accuser was to doubt his love for the Lord, because the Lord was very proud of Job. He was a very obedient man. Y es que You te lo, see, Satan had to look for something else te lo to come res- after Job. te lo resumo de esta manera. Job era un hombre fiel e intachable, pero el enemigo tenía que encontrar algo de lo cual acusarle. Porque era un hombre fiel e intachable, Dios lo había bendecido. God says, okay, well, let's prove your theory, but you cannot touch him. Y entonces, en medio de probar la fidelidad de Job, de la cual Dios le da permiso, le impide a Satanás tocar la vida de Job. To make this long story short, Para hacer esta historia larga, corta, the devil lost. el enemigo perdió. Job lost everything. En medio de Job perderlo todo, su And he esposa, still- sus bienes, su salud, aún con todo, Follow and still be obedient to the Lord. el siervo del Señor Job lo siguió alabando y siguió obedeciendo. So this is what Satan does now. If you are living in obedience, Satan will come after your faith. Así que si tú estás viviendo hoy en una perfecta obediencia, él va a venir a cuestionar tu fe, And he goes, their faith isn't real. el que tu fe no es real. Satan accused us before God, and he did it to Job. But it is as glorious thing that the follower of Jesus have advocated, who always live to make intercession for them. And that is in Hebrews chapter 7, verse 24 to 25. Pero alabado sea el Señor porque nos ha dejado a nuestro abogado defensor. Y hoy no estamos solos presentes en esa acusación. Acompáñame a Hebreos capítulo 7, versículo del 24 al 25. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Right. So just always imagine, just take a picture of this. In the kingdom of heaven, it is a court. God is the judge. Jesus is our lawyer, and the prosecutor is the accuser, Satan himself. Entonces podemos concluir que hay una corte celestial, Dios siendo el juez justo, el enemigo siendo nuestro acusador, pero el mejor abogado siendo Jesucristo. And this is why it's so important that we live our life according to the Bible. Y por ello es tan importante que vivamos nuestra vida conforme a nuestra Biblia. Because the enemy is looking something to accuse you for. Porque ahí está buscando por dónde ir a acusarnos. And if we continue to fall into sin, then the accuser will win in the case. Entonces, si continuamos coqueteando con la tentación, no huyendo de la tentación, cayendo en tentación, tú mismo le estás dando argumentos de qué irte a acusar y pedir permiso para robar, matar y destruir. But that's why Jesus is there. Pero gracias al Señor He's there to defend us. que no matter what. tenemos a Jesucristo, a quien podemos llegar a pedir arrepentimiento y que Él sea cerrando ese caso. But we have to believe, and we have to Pero be in obedience, tenemos and we que have to wait. creer, obedecer y estar esperando continuamente en Él. But the last thing I want to talk about today is blindness. El último punto del cual te quiero compartir hoy, la última táctica es el enemigo usa el cegarnos, mantenernos ciegos. 2 Corinthians chapter 4, verse 4 says, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of good news. They don't understand this message about the glorious Christ, who is exact like Godness, likeness of God. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo número 4, versículo número 4. Te lo voy a compartir aquí para que ahí también lo vayas anotando. Poder hoy vamos a tener un tiempo para orar, para regresar al Padre, a pedirle perdón si hemos dejado alguna de estas tácticas vencernos y no nosotros resistir.
Satanás, quien es el... Estaba esperando que Daniel lo leyera. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No extienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Right. So he not only speaks what is false, he hides what is true. He keeps us from seeing the treasures of the gospel. Entonces, en este punto podemos ver que no solo habla a través de lo que es falso, sino también esconde lo que es verdad. Él nos impide ver el tesoro del evangelio. Dice, ha cegado la mente de muchos y por eso no ven, aunque tienen ojos, y por eso no escuchan, aunque tienen oídos. One of the blindness that the enemy uses, and one of the most famous ones, that he keeps us to the world and not in the spiritual realm. Y una de las maneras más frecuentes como usa esta táctica es fijar nuestra mirada en lo que podemos ver en esta tierra y no fijar nuestra mirada en lo espiritual, en las cosas de arriba. Ahí donde nuestra fe es por vista y no por fe. Esa es una manera en cómo nos ciega. Así funciona esta táctica. And he keeps us so busy that we don't even have time for the Lord. Otra manera de cómo usa esta táctica para cegarnos es manteniéndonos sumamente ocupados, aún dentro de la misma iglesia, para que no tengamos tiempo de pasar a solas con el Señor, recibiendo entendimiento y revelación de su palabra. You know, one of the things that one of my testimonies that I've already shared in Hay the un part 1 of this, testimonio del cual yo ya compartí en la parte 1 de esta enseñanza, that my wife and I, we have gone through so many crises in our donde mi marriage, esposa y yo pasamos por tantas crisis en nuestro matrimonio, but the Lord blinded us in the marriage itself. pero ahí nos encontrábamos tan cegados. What I mean by that? What I mean by that is that we focus so much in our restoration and not include God that we are blinded by ourselves, that we don't even recognize that God is in our lives. We were too busy planning our next trip. We're too busy not going to church because we are so blinded at that moment. Estábamos tan ocupados en complacernos, en celebrar la restauración, en ver que realmente el uno al otro había cambiado. Ni siquiera teníamos tiempo para ir a la iglesia y no digamos leer nuestra Biblia u orar juntos. No, había que celebrar, había que estar ahí a la defensiva para que esto no se volviera a ir nuevamente a una crisis. Y es ahí donde nuevamente cegados terminábamos autodestruyendo nuestro matrimonio. Right. So, how can we defeat Satan from our lives? Así que, ¿cómo podemos resistir a estas tácticas del enemigo hasta que huya el enemigo? Today in our church sermon, we have studied the book of Joshua, and now I want to read that verse again. Joshua 1, verse 8. Y hoy en la mañana, Daniel nos compartió acerca de las lecciones que podemos aprender de la vida de Josué, desde el libro de Josué en nuestra Biblia. Te quiero compartir el versículo base que se dio esta mañana en esa enseñanza. Puedes encontrar ese video del lado de Inspira YouTube, el último que se grabó en vivo. Josué 1:8, que fue la base de esta enseñanza, dice: estudia constantemente este libro de instrucción, o sea, la Biblia. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente así, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Okay. So this verse is really important because he says here, study. Okay. We need to study. When we study, we're putting into practice the book of instruction, which is the Bible. And then the Lord says, I want you to meditate on it day and night so that you will be sure to obey everything that is written in it. It means to live our life constantly and obeying what the
the instruction of the Bible tells us how we should be living. Entonces, esta instrucción dice, estudia continuamente este libro. ¿Cómo se ve eso estudiar? Bueno, yo tomo mi cuadernito a la par de mi Biblia, tomo la escritura que estoy leyendo, la que más me llamó la atención. Escribo qué es lo que me está hablando el Espíritu Santo, alguna observación que yo todavía no estoy siendo obediente, alguna observación de la cual yo tenía una pregunta y ahora esto responde. Luego, lo más importante, que no se quede solo en lectura, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? Sabiendo que en mis fuerzas probablemente no lo voy a llevar a cabo. Entonces, suplicando la intervención del Espíritu Santo para que pueda aplicarlo a lo largo del día. Y por ello es tan importante meditarlo no solo en la mañana, sino en la noche. Regresar a lo que el Espíritu Santo te habló y nuevamente decir, Señor, necesito tu intervención para esta observación que me hablaste en esta escritura, llevarlo a cabo. I want us to look at the key word here, Date cuenta de la palabra clave en esta escritura. and that word is only. Dice únicamente, solamente de esta manera. Only means one way. Solamente significa que solo hay un camino. When you meditate day and night Entonces- and constantly obey in the book of the Bible, Cuando it is only then you will be prosperous and succeed in everything that you do. tú meditas en este libro, solamente así vas a prosperar y te irá bien en todo lo que hagas, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud. No hay otro camino, no hay otro camino. Es solamente llenándonos de la sabiduría del Señor. So this means that the enemy cannot come. Eso significa que cuando yo estoy meditando en la palabra, el enemigo no puede venir a atacarme, Cannot accuse you no puede for living venir according to the Bible. a acusarme porque estoy viviendo de acuerdo a la Biblia. He cannot come and blind No you. puede venir a cegarme porque estoy viendo la verdad. He can't tempt you. No me puede tentar porque conozco las He can't consecuencias fool you. y no me puede engañar. He can't lie to you No me puede mentir because you know the truth. porque hemos Because you are conocido la verdad, meditating in the Bible, porque hemos estado and that meditando en la brings the palabra. light in your life. Y eso trae libertad, la luz a nuestra vida en donde las tinieblas no pueden permanecer. And this is the first thing that we do to defeat the enemy. Y esto es lo primero, amada iglesia, para poder permanecer una iglesia en fidelidad, resistiendo al enemigo, sometiéndonos al Señor, a su palabra, hasta que Él huya de nuestras vidas. If you're doubting, if you're confused, Si tú estás dudando, si tú estás confundido, go back to the Bible, regresa a la Biblia, because I guarantee you the porque answer is te there. garantizo, ahí has de encontrar respuestas. 2, I want you to be strong in the Lord. Número 2, amada iglesia, para resistir al enemigo de todas estas tácticas que hoy sacamos a la luz, debes estar fortalecido en el Señor. And it says, be strong in the Lord and the power of his might. Ephesians chapter 6, verse 10. This literally means strengthen yourself in the Lord. For the first thing we must realize is that in our own strength, we are no match for the devil. He is powerful spiritual being that we must not try to encourage on our own. Vamos a ir a la escritura y luego te traduzco todo lo que acaba de decir Daniel. Dice Efesios capítulo 6, versículo número 10. Anota, anota. Esto es lo más importante de la enseñanza, amada iglesia, porque para que no nos entre por aquí y salga por allá, sino permanezca en nuestro corazón al tú estar meditando en la palabra. Dice Efesios capítulo 6, versículo número 10. Y mejor si lo ponemos en español. Ahí está. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Qué significa esto con peritas y manzanas? Así como a mí me gusta que me lo explique. Bueno, lo primero frente a esta instrucción es que debemos darnos cuenta que en nuestras propias fuerzas no somos rivales para el diablo. Él es un ser espiritual poderoso que no debemos tratar de involucrarnos por nuestra propia cuenta. So you see, Satan realizes and he recognizes that God is your power base. Therefore, Satan's goal is to get between your soul and God. He tries to separate man's heart from God and inspire man's confidence in himself instead. Y cuando nos referimos a un ser poderoso, a pesar de haber sido derrotado,
es que encuentra nuestros puntos débiles, donde nosotros en nuestras propias fuerzas somos débiles comparados a la astucia de la cual ha encontrado esa debilidad. Entonces sabemos que Él reconoce el poder de Dios y no el nuestro. Por lo tanto, la meta del enemigo es interponerse entre tu alma y la fuente de poder que es Dios. Él trata de separar tu corazón del corazón de Dios, para entonces que tú seas una presa débil y fácil de derrotar. And this brings me to my next point, Y esto me lleva al siguiente punto. that nothing can separate us from the Lord. Pero el Señor nos deja la verdad escrita, que nada nos puede separar de Dios. Romans chapter 8, verse 38 to 39. Esto lo dice Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Vamos a ponerlo aquí también en pantalla para que lo podamos leer juntos. Dice Romanos 8, versículo 38 al 39. Anota esta escritura para cuando venga el engaño de no siento a Dios, por más que oro no siento a Dios. Mentira, ese es tu corazón engañoso, no le prestes atención. La verdad del Señor es la siguiente: yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Estoy leyendo una traducción viviente. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. This, Aleluya. this comes from scripture, guys. Esto viene en la escritura, amigos. And this is the truth. Y esta es la verdad. Nothing can separate us from the Nada, Lord. nada, nada nos puede separar del amor de Dios. And that's how much God loves us. Y eso es el amor de Dios para ti y para mí. You know, we read a lot of scriptures today. Y sabes, hemos saturado nuestros corazones con tanta escritura el día de hoy. And that is because teaching or learning, and whenever we need to seek for answers, we can always find it in the Bible. Y esto es la doctrina que debemos constantemente buscar. Yo no necesito que me cuenten chistes, historias. A mí yo necesito personalmente que me digan dónde está en la escritura para yo saber que me están hablando con la verdad del Señor. But we also need a spirit of discernment. Pero también necesitamos discernimiento espiritual para entender y aplicar lo que estamos aprendiendo a la luz de la Because the palabra. enemy uses scripture Porque te digo algo, and they manipulate it, they twist the el words enemigo or the understanding va a to usar trick us. escritura para engañarte, para mentirte, para torcerla y confundirte. And this is why we need to always ask for Y wisdom por to ello es que understand the Bible. siempre tenemos que estar, cada vez que tú abres tu Biblia, Señor, dame entendimiento, revélame los misterios que estoy a punto de leer y que no se aparten de mi boca ni de mi mente. Let's see one of the manipulations of the enemy according to the Bible. Saber una de las manipulaciones más grandes del enemigo escritas en tu Biblia. And we're going to use Jesus as an example and how he defeated Satan. Esta manipulación usada en contra de Jesús, pero como Jesús nos deja el ejemplo de resistir y vencer. Now we're going to read Matthew chapter 4, verse 1 through 11. Ahora sí, vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Muy bien. Tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, ubícate, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: bueno, a ver, si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan.
y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Aquí está usando escritura, está usando salmos. Jesús le respondió, ajá, pero las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces, como resultado, el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. You know, I know that we have read this verse many times, Y yo sé que hemos leído esto una y otra vez. but I want to today focus on something different Pero hoy quiero darle un enfoque distinto al que hemos predicado anteriormente. because this happens so much in everybody's life, Porque esto es frecuente. and it's including leaders. Lo que pasa en nuestras vidas, incluyendo líderes, pastores, evangelistas, profetas. You see, the devil came to Jesus at the moments of his weakness, Vemos el enemigo venir en el punto débil. and he questioned his integrity, his identity. That's the first thing he attacked. El punto de debilidad en pleno ayuno donde Jesús se encontraba. Pero date cuenta que el primer ataque es hacia su identidad, la identidad de Jesús. And he says, if you are really the Son of God, A ver, then make this stone into bread. compruébame que tú eres hijo de Dios. Hasta hay un truquito de magia. O vierte las piedras en pan. And then Jesus used scripture. Pero Jesús no estaba ahí para comprobarle a nadie porque su identidad ya estaba en el Padre. Entonces usa escritura para decirle, So the enemy go, oh wow, he already used scripture on me. Now I'm gonna go ahead and use scripture on him. But I'm gonna do it on the next thing. entonces Jesús usa escritura para responderle. Entonces yo me imagino que el enemigo está así como, uso escritura. Bueno, pues ahora yo también uso escritura para la siguiente tentación. So he tests his power. Entonces pone a prueba su poder. And he took him to the highest point of the temple and said, if you fall, the scripture says that if you jump, nothing's going to hurt Y you lo because lleva you're protected by the angels. a la punta más alta donde si se tiraba, le dice, a ver, la escritura dice que te tires, no te va a pasar nada. But Jesus also responded with a scripture Pero Jesús against what nuevamente he said. responde con escritura en contra de la misma escritura que el enemigo había usado. Notice how the enemy manipulated the scripture Date cuenta to get Jesus to kill himself. cómo el enemigo estaba usando escritura para que Jesucristo se suicidara. But the scripture says, do not put the Lord your God to test. Pero Jesús le responde, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. So at this point, the devil is like, oh my goodness. All right. So he seems like a very tough guy right now. I thought he was weak, but he's a lot stronger. Now I'm going to have to offer him everything that his heart desires that any man will want. Entonces vemos ahí que el enemigo dice, bueno, ahora tengo que intentar algo mucho más convincente, ofrecerle a lo que vino a salvar. Si le ofrezco todo el mundo, y por el mundo fue que vino, lo único que tiene que hacer es postrarse delante de mí y yo se lo doy. So the devil goes and he offers the world to him. Entonces viene el enemigo y le ofrece todo el mundo a Jesús. And all he had to do is to adore him. A cambio de que Jesús lo adorara a él. And that's when Jesus was like, that is it. Get away from me. Because it is written, worship the Lord your God and serve him only, right? The key word only. What I'm trying to get here is that it's so important that we understand scripture, that the scripture does not manipulate us, but we're using the scripture according to the will of God.
or living according to the will of Entonces God. nos damos cuenta que Jesús llega al tope y dice, hasta aquí se acaba nuestra conversación, vete de aquí, porque también escrito está que adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le serviremos. Entonces nos damos cuenta que la escritura, falsos evangelistas, al igual que Satanás, van a usar la escritura para su conveniencia, para adquirir poder, honra y gloria. Mas nosotros no. Nosotros usamos la escritura para redarguir, para instruir, para transformarnos, conforme a la voluntad para la cual la escritura fue dejada, y no para justificar el pecado o los deseos desbalanceados de nuestro corazón. So I want to come very clear on this. Así que quiero presentarte lo más claro posible este mensaje. The enemy will come, El enemigo vendrá and the first thing he would do, y lo primero que hará he would attack our identity, Es our weakness. ponerte a cuestionar tu identidad como hija o hijo amado de Dios, quien ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. And there's so many testimonies how people give their life up to Satan because they fell on the offers of the world. Y ayer nos dimos cuenta como muchos rindieron, Power, siendo I don't know, cristianos, se fueron al reputation. satanismo, porque según sus palabras textuales, no se sintieron aceptados ni amados por Dios. Date cuenta, el enemigo cuestionó su identidad y porque ellos no la tenían en el Señor, sino en cosas vanas y temporales de este mundo, sus ojos puestos en un pastor, en una esposa, en un familiar, compararon el amor de Dios y su identidad con lo temporal de este mundo y cayeron en el engaño. A lot of you guys are probably thinking, how can you give your life to Satan? I Y mean, te- how is that even possible? Te siga dando ahí vueltas en tu mentecita, todavía no entiendo cómo alguien puede llegar al extremo de entregar su vida al enemigo. You know, we hear things like pact and all these things with the devil, you know. Y escuchamos pactos, conjuros y todo esto que están haciendo en las tinieblas. It's the exact same way how we give our life to Christ. Bueno, es exactamente el imitador, viene a tratar de imitar como nosotros damos It's nuestra the vida a Jesús. confession La confesión that con you nuestra give your boca. life to Cuando tú decides Satan. rendir tu vida o a Jesús o al enemigo. and that is how a lot of people have Y es así become Satan's child. como muchos se han extraviado de la verdad y se han vuelto hijos del padre de la mentira. And let me tell you, it's just it's not a permanent happiness, no Yeah. matter what he offers you. Y amada iglesia, nada de lo que se ofrezca con mentiras es duradero. Nothing is worth giving up your eternal life. No hay nada que valga ni siquiera la curiosidad, el que tú pongas en peligro tu vida eterna. The only thing that's worth it is to maintain our eternal life with Jesus Christ. Lo único que podemos enfocarnos y que nos da la garantía de una vida eterna junto con nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador, es poner nuestra mirada y nuestra confianza en Jesucristo. So to defeat Satan Así is to que reject him. para resistir el enemigo hasta verlo huir, es rechazar cada uno de sus ofrecimientos y llevar a la cruz aquello que nos está tentando. Well, a lot of you probably say, "Oh, that's so easy, Daniel. I can reject the devil, Y but al he still comes." Tú me digas, bueno, Daniel, eso suena tan fácil. Yo puedo decirle, no, no quiero nada de eso, vete de aquí en el nombre de Jesús, pero sigue viniendo. That's why it is so important that we have to learn scripture, Por ello es tan importante de día y de noche because meditar en la scripture tells palabra. us how to protect Porque ourselves la and palabra how to del put on the Señor armor of God. nos indica todos los días tener puesta nuestra armadura, todos los días meditar de día y de noche en su verdad, Because his weakness is scripture. porque la debilidad del enemigo, lo que lo hace huir, es la And escritura. as long as you know scripture, Satan Y cannot mientras defeat you. tú sepas escritura, No tú matter how no much he tempts you, serás No matter vencido, how many times he blinds you, tú no no matter serás how many cegado, accuse you, tú no serás you will acusado, always be victory. siempre estarás en victoria.
Amen. Amén. All the honor and glory Toda to our la Father. Thank you so much y honra for al being able Señor. to give me this time to be able to give this word to every single one of you guys. Muchísimas gracias por permitirnos estos días, esta noche, dice Daniel, compartirnos estas verdades en el nombre de Jesús. All the honor and glory to our Father for everything Toda that la we have honra been and achieved till now. y gloria al Señor por lo que nos ha permitido aprender, por lo que nos ha venido a transformar y en el nombre de Jesús a traer libertad. Because I believe that the darkness is shaken Porque yo creo en el nombre de Jesús que las and that we have tinieblas shed están light into temblando darkness. y que la luz ha hecho retroceder las tinieblas de la amada iglesia del Señor. And tonight is a great battle won Y hoy es una batalla ganada en unanimidad, amada iglesia. because Una we are iglesia victorious over the enemy. victoriosa sobre quien está derrotado. And it's not just because of me and Bill, it is because of all of us. Y esto no es porque Dan y yo aquí encendimos nuestra computadora para It's the transmitir love that we have for the junto Lord. con los voluntarios. Es el amor que el Padre está derramando a través de cada uno de ustedes que en unanimidad han estado intercediendo, ayunando, alabando y orando. Y donde hay una iglesia unida, ahí fluye el Espíritu Santo. Amen. Hallelujah. Amén, aleluya. Thank you guys. Gracias, amados del Señor. What's next? Vamos a continuación tomarnos un tiempo para poder orar con escritura. Y al final vamos a estar adorando y glorificando a nuestro amado celestial. Yo te pido que ahí me puedas acompañar. Voy a estar compartiéndote de los 21 días de arrepentimiento. Nuestras amadas editoras que inspiran transcribieron cada uno de los videos que tú encuentras en el playlist del lado de Inspira YouTube. 21 días de arrepentimiento. Si tú quieres llevar a cabo es un modelo, no para que se hagan repeticiones vanas, sino es un modelo de poder orar, de poder escudriñar nuestro corazón frente a áreas que aún no hemos sido hallados en arrepentimiento. Te voy a compartir el playlist a continuación para que ahí lo puedas ver en familia y con otras personas ahí que pueda ser de bendición. Este libro también lo puedes encontrar en nuestra página de la Universidad de Inspira, inspirauniversity.online. Ayer nos dimos cuenta que había muchas personas preguntando acerca de cómo encontrar este material del cual ahí les dejamos. Vamos a orar, aquí les voy a compartir mi pantalla. Alabado sea el Señor y por la vida de Daniel, le damos gracias al Padre por cada voluntario que fielmente ha estado aquí conectados. Vamos, amada iglesia, vamos a orar en el nombre de Jesús. Comenzamos ahora. Día 5, por mi falta de fe. Padre, venimos pidiéndote en el nombre poderoso de Jesús que nos puedas perdonar por la falta de fe que ha habido en mi vida, porque en múltiples ocasiones he puesto mi mirada en lo terrenal y no en tus promesas. Perdóname porque he caminado por vista y no por fe. Venimos a pedirte que no nos enfoquemos en las circunstancias, noticias, redes sociales, crisis relacional, económica y aún de salud. Que seas tú por medio del Espíritu Santo que nos fortalezcas en lo más íntimo de nuestro ser para que por la fe en Cristo que habita en nuestros corazones estemos arraigados y cimentados en el amor. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25 al 26. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5, 1. Señor, sabemos que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Por ello, no nos dejaremos engañar por las situaciones adversas que tratan de destruir lo último de fe que queda en nosotros, aún ese granito de mostaza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Padre, llamaremos lo que no es como si fuera.
Declaramos por fe que nuestros ojos y oídos espirituales son abiertos a tu verdad. Amada iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, tus ojos son abiertos, tus oídos son abiertos para escuchar las instrucciones del Padre a medida que tú medites en la Escritura de día y de noche. De día y de noche. Puedes comenzar con Génesis, puedes comenzar con Mateo, los evangelios, puedes comenzar con Salmos o Proverbios. Toma la decisión de comenzar desde ya en el nombre de Jesús. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuese. Romanos 4:17. Eres el Dios de la esperanza. Nos llenaremos de toda alegría y paz, aún en medio de la pandemia, situación matrimonial, situación económica, porque en ti creemos y rebosamos de esa esperanza a través del poder del Espíritu Santo. Y Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Padre, retira toda duda de nuestros corazones. Ahí oramos en mutuo acuerdo. Padre, retira toda duda de nuestros corazones con las que te hemos desagradado, porque cuando dudamos somos como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Señor, perdón, porque sin fe es imposible agradarte, ya que cualquiera que se acerca a ti debe creer que tú existes y que recompensas a quienes te buscamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. ¿Por qué te estoy leyendo la oración y la escritura? Porque esto es orar conforme a la voluntad del Señor. Date cuenta, las mismas palabras en la escritura, agregándole mi toque personal, el cómo yo hablo con mi papito. No sé cómo tú le digas papá, si tú le dices Yahweh, si tú le dices Ishi, si tú le dices amado mío, si tú le dices mi tesorito. Esta es una relación personal. Pero cuando usamos escritura, estamos al mismo latido del corazón de Dios conforme a su voluntad. Por lo tanto, no vamos a dudar. ¿Será que el Señor me escuchó? Porque yo he escuchado al Señor y estoy reafirmando lo que Él me habló. Si algo estamos haciendo aquí es enseñarte a usar tu espada, que en la armadura de Efesios, la espada, tu única arma de ataque es la palabra del Señor. Así es como usamos la escritura para orar, poniendo nuestra confianza no en nuestra voz, en cómo hablamos, si nos paramos, nos hincamos, nos acostamos, poniendo nuestra esperanza en el hacedor de estas promesas y de esta verdad. Amén. Continuamos. Gracias, Padre, porque vamos a ver tu gloria en medio de esta situación adversa. Aquí hay una confesión en fe. Yo voy a ver tu gloria, Señor, en medio de esta situación adversa, porque esta prueba está produciendo en nosotros constancia y fe. Si ustedes no han visto cómo esta palabra se cumple, miren nomás lo que sucedieron en estos 3 días de vigilia. Por allá en Boston las tinieblas y aquí la luz brillando, aprendiendo más, aprovechando los tiempos para alabar y glorificar su nombre. Esta situación adversa está produciendo en nosotros constancia y fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Decidimos amar no por vista, sino por fe. Gracias, Señor, porque cada día nos acercamos más a esa meta de fe a través de la salvación por medio de la sangre de Cristo. Lo declaramos hecho realidad no por vista, sino por fe. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1:8-9. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Gracias, Padre, porque a través de nuestra debilidad nos fortaleces. Gracias porque recobramos la vista para seguir a Cristo por el camino correcto. Gracias porque quien viene a ti nunca pasará hambre y porque regresamos al camino de la fidelidad. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tu vista hoy fue recobrada. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra. Por lo tanto, hoy no digas yo no tengo suficiente fe. Eso es engaño del enemigo. Tu vista ha sido recobrada. Ahí pon tus manitas en tus ojitos. Padre, gracias porque mi vista ha sido recobrada. Mis ojos no verán lo que este mundo quiere que yo vea, sino tu verdad y únicamente tu verdad. Veremos más allá de la ofensa, miraremos más allá de los enemigos, miraremos lo que tú quieres que veamos para cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Nos quedan aquí aproximadamente 15 minutitos para adorar y alabar. Seguimos orando en mutuo acuerdo con Escritura, amada iglesia. Señor, tomamos como ejemplo a Abraham, que a pesar de su avanzada edad y que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel a quien había hecho la promesa. Decidimos serte fieles porque has cumplido tu promesa de salvarnos a través de Cristo. Padre, te pedimos la confianza para acercarnos a ti confiadamente, ya que con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Gracias, Señor, porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo unigénito para que ninguno se perdiera, sino tuviera vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pedirle perdón al Señor por no sujetarnos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amada iglesia, cuando hemos hablado mal de nuestro presidente, de nuestros pastores, de nuestros anfitriones, de nuestro esposo, que es nuestra cabeza, hoy venimos a pedirle perdón porque le dimos casos al enemigo para que nos fuera a acusar. Esto es presentarnos delante de la corte celestial con nuestro abogado Jesucristo. Padre celestial, venimos ante ti gracias al sacrificio de Jesús en la cruz que nos reconcilió contigo. Perdón por no someternos a la autoridad, empezando por la mayor de las autoridades, que eres tú, Señor. Señor, perdónanos por no sujetarnos, porque no nos hemos alineado ni obedecido los límites que dejaste para nuestro bien y los mandamientos, donde cuidadosamente expusiste lo que no debemos hacer. Padre, perdónanos por no sujetarnos a las autoridades que pusiste en el gobierno, por resistirnos a ser obedientes a lo que ordenaste para prepararnos a toda buena obra. Si nosotros sabemos que nuestras autoridades en el gobierno están más perdidas que la ovejita perdida de las 99, no estamos para juzgarle, estamos para orar por ellos. Y en el discernimiento del Espíritu Santo, a saber cuándo nosotros seguimos la autoridad de Cristo por encima de la autoridad del gobierno. Pero lo que hoy estamos pidiendo perdón es por haber murmurado, por habernos quejado, porque dice que toda autoridad es puesta por el Señor. Padre, perdónanos por no sujetarnos a las autoridades, por resistirnos a ser obedientes a los que ordenaste para prepararnos a toda buena obra. Recuerda las que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1. En el nombre de Jesús, si hoy estás cargando el yugo, el arrepentimiento de haberte puesto la vacuna o de no habértela puesto, aquí hay un tiempo para poder arrepentirnos y decirnos, Señor, ¿me la puse por obediencia o no me la puse por obediencia a ti?
De igual manera, Señor, me arrepiento y me pongo a cuentas contigo toda acusación y culpabilidad que yo misma estaba entreteniendo. En el nombre de Jesús soy libertada. Independientemente de cuál haya sido tu decisión, no diciéndote que te la vayas a poner o a quitar. Arrepintiéndonos, y la decisión que tomamos fue un sí, y nuestro sí es sí y nuestro no es no para los que decidieron no ponerla. Señor, que tal como Jesús lo enseñó, que demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Evita que encontremos atajos o maneras fraudulentas de hacer aquello que has permitido esté puesto en autoridad, ya sea por medio de nuestros impuestos. Amada iglesia, venimos a pedirle perdón si hiciste fraude con tus impuestos, diezmo o finanzas en donde trabajas, tu empresa, donde no diste cabal la cantidad que debiste haber dado. Tus pesas fueron fraudulentas, alteraste el producto para ganarle más dinero. Hoy le venimos a pedir perdón al Señor para no darle lugar al que engaña, miente, acusa y todo lo que nos enseñó hoy Daniel a la luz de la palabra. Señor, te pedimos perdón por medio de nuestros impuestos, diezmos o finanzas. Ayúdanos a sujetarnos en toda área con nuestra mente y corazón, que todo lo que hagamos sea para honra tuya. Respondiendo, Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Señor, te pedimos perdón porque como hijos no fuimos sujetos a los padres que dispusiste, eran los perfectos y nos heredarían el código genético para el llamado que tienes para nuestras vidas. Amados del Señor, esto aplica para todos, porque todos hemos tenido padres, donde murmuramos, donde fuimos rebeldes. Pedimos perdón, Señor. Hoy no vamos a dejar ningún caso abierto del cual seamos acusados, amada iglesia. En el nombre de Jesús, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para lo que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. Padre, perdónanos por no sujetarnos a sus consejos, instrucciones y experiencias vividas que nos compartieron para prevenirnos y evitar que cayéramos en los errores que ellos cometieron. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Si tú has cometido alguna de estas infracciones, gloria sea al Señor que hoy el Espíritu Santo lo está sacando a la luz. Pide perdón, el Señor, te pido perdón y reconozco a Jesucristo como mi abogado defensor, el cual cierra este caso en la corte celestial. No permitas que la culpabilidad y la acusación te estanque diciendo: ay, con razón me está yendo tan mal y Dios no ha respondido a ninguna de mis oraciones. Eso no lo hagas, eso es la acusación que no viene del Padre. Él no viene a acusarte, no viene a condenarte, sino a liberarte de esta esclavitud. Al conocer la verdad de nuestras acciones y de las cuales hoy volvemos a Él para que Él nos dé ese arrepentimiento genuino. Señor, te pedimos perdón por nuestra soberbia, falta de humildad y no sujetarnos al ejemplo que Jesús nos dejó. Hemos sido necios y rechazamos la disciplina recibida de maestros que Jesús nos dejó, tíos, abuelos, personas de autoridad que nos reprendieron para que adquiriéramos la virtud de la prudencia. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo, porque esto agrada al Señor. Padre, te pedimos perdón por no ser esposas sujetas, por minimizar en muchas ocasiones las instrucciones de nuestros esposos. Perdona nuestro orgullo y soberbia por considerar que nuestra opinión, palabras y dirección eran mejores que la de ellos y tuvimos poca o nula sujeción. Aquí entramos todas, creo yo, amadas del Señor. Perdónanos, Señor, y permítenos no volver
a ese acto de desobediencia, Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Efesios 5, 22 al 25. Señor, perdón porque por ser soberbia y orgullo nuestros esposos no han sido sujetos a Cristo. Aquí venimos pidiendo perdón por nuestros esposos para quienes no están presentes. Si tu esposo estás presente, esta parte te toca a ti, para ti. Te pedimos perdón por la soberbia y orgullo de nuestros esposos cuando no han sido sujetos a Cristo, cuando no han amado a sus esposas como vaso frágil. Te pedimos que ellos se sujeten a ti para que sus oraciones no sean estorbadas y que ellos honren a sus esposas como coherederas de la gracia de la vida y que antes que sujetarse al ser humano sepan lo que están haciendo para ti. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Padre, que como matrimonios aprendamos a sujetarnos a tu instrucción, porque en el momento de casarnos dejamos a madre y padre y nos unimos a nuestro cónyuge en una sola carne. Efesios 5:31. Señor, ayúdanos a someternos unos a otros en el temor de Dios y como iglesia estar sujetos a Cristo. Que aprendamos el fruto del amor para amarnos los unos a otros, como Jesús amó a la iglesia para santificarla, haciéndola pura en el lavamiento del agua y por tu instrucción. Que la palabra nos enseñe a sujetarnos a fin de ser presentados como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Que a medida que nos sujetemos, nos sustentemos y cuidemos nuestra carne, así como Cristo cuida a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, carne y huesos. Padre, que aprendamos a ser obedientes en todo momento como padres y madres, que no provoquemos la ira de nuestros hijos, sino los eduquemos en disciplina, amonestación y amor. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Señor, ayúdanos a ser obedientes a nuestras autoridades terrenales, jefes, líderes, pastores y superiores. Que lo hagamos con temblor, temor y sencillez de corazón, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo su voluntad y sabiendo que por el bien que hacemos recibiremos la recompensa de ti. Efesios 6:5. Padre, si nos has dado el privilegio de estar en un puesto de autoridad, jefatura o liderazgo, enséñanos a actuar de forma prudente, no con amenazas, sino en amor. Que aprendamos a dirigir a nuestro equipo de forma sabia, porque en ti no hay excepción de personas. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6:9. Señor, te damos gracias por recibir tu instrucción y perdón porque mediante esta nueva guianza seremos sujetos por la ayuda y la fe en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.